Bueno, lo más impactante para mí es la confirmación de esto por parte del gobierno de los Estados Unidos. Al final, pues, desde hace muchos años ya, pues, estas teorías siempre han estado por internet, incluso desde su juventud, pues, desde que se creó el internet. O sea, uno lo veía y al principio eran creíbles y cada vez se fueron volviendo algo más un niche en lo que es el mundo en línea. Pero pues al final, pues que te lo confirme una fuente, ahora sí que de lo más confiable que es un propio gobierno, pues solo da rienda suelta a la imaginación, ya que pues si se han recuperado artefactos o naves, pues, capaz no han dicho nada aún sobre otros seres vivos o cómo es que funcionan estos aparatos realmente. Pero la realidad es que pues nos deja más dudas que preguntas estas afirmaciones. Seguimos con la parte de pues los reportes sobre la conciencia y la tecnología. Yo creo que es parte de hacia donde vamos con todos los avances, incluidos la inteligencia artificial. Al final, como he mencionado en los otros videos, pues la inteligencia artificial pues necesita el factor humano. O sea, no hay una IA, por lo menos por ahora, puede que la haya, que sea autosuficiente, que se cree por sí misma. Siempre lo tiene que crear una persona. Y la información que obtienen se obtiene de una persona. Entonces yo creo que esta parte de conectarnos conscientemente con nuestro cerebro hacia máquinas o hacia inteligencias artificiales va a ser una conexión bilateral interesante, por decir una palabra, ya que no es, yo creo que lo menos importante, aunque sea obviamente algo increíble de solo pensarlo, es la información que pudiéramos empezar a transmitir de las fuentes de información hacia nosotros, hacia nuestra propia mente. Yo creo que es más lo que van a aprender esas fuentes de nosotros. Aunque por muy impactante que sea y pues importante que sea ese avance que yo creo que ya está existiendo y que realmente lo único que falta es el proceso para que vaya hacia el público, considero que con ello van a venir muchas limitaciones, pero no limitaciones por parte de la tecnología, sino limitaciones que nosotros mismos vamos a colocar, podemos decir, por nuestra propia seguridad o la integridad propia de la humanidad como especie. Al final hemos creado a estas inteligencias artificiales para que empiecen a ser independientes de nosotros en cuanto a lo que piensan, lo que resuelven y lo que generan, que no siempre son totalmente predecibles los resultados que pueden venir de estas mismas. Entonces yo creo que ese es un punto de inflexión que hay que tener mucho cuidado, ya que las películas de ficción quedarían en anécdota si descuidamos ese aspecto al avanzar con la tecnología. Porque realmente, por más ficción que sea lo que hayamos visto, es una posibilidad. Siempre cuando jugamos con nuevas tecnologías, nuevos aprendizajes, siempre hay un riesgo que sabemos que está ahí, a veces decidimos ignorarlo, pero si lo ignoramos lo suficiente se puede desarrollar en algo más, incluso de lo que esperábamos. En la parte de los humanos psíquicos o con habilidades psíquicas, yo creo que pues, al final hay muchas cosas que incluso de nosotros mismos no sabemos como especie, no importa cuánto lo investigamos. O sea, así como podemos hablar de poderes psíquicos o conexiones extranaturales de lo que estamos acostumbrados, vamos a hablar de cómo funcionamos incluso bajo estrés y presión. Al final, así como mencionan estos casos, ha habido muchos otros casos relacionados al cuerpo humano y su potencial en situaciones como la de los accidentes que se han mencionado, en cómo una sola persona es capaz de levantar el peso de una camioneta, de un coche con tal de salvar a sus seres queridos, lo cual pues, nos da a entender qué
qué tan fuertes podemos llegar a ser. Y yo creo que eso también aplica en la parte de lo que se menciona de lo psíquico. Yo, pues, como alguien que pues ve muchas realidades en cuanto a la ingeniería, por ejemplo, pues te acostumbras a que es lo que ves y lo que se prueba es la verdad. Pero muchas veces tenemos que estar abiertos de mente que cosas que aunque no las hayamos visto, no las comprobemos nosotros mismos, hay muchas veces que hay que confiar en que es verdad. O que en confiar en que, como mencioné hace rato, es una posibilidad. Así que si se han mencionado los casos, yo no creo que por lo menos alguno no sea verdadero. Y pues nos da a entender cómo es que igual y no estamos al máximo de lo que es nuestra capacidad como personas. Y justamente yo creo que se abre una parte en la que podamos decir que se puede desbloquear parte del potencial humano que hasta ahora podría haber estado dormido en muchos de nosotros. Yo creo que estos fenómenos que pues, han salido recientemente, la parte de los ovnis y cómo desafían las leyes físicas y conocidas, pues al final por eso son leyes creadas por humanos. Son leyes que solo se acercan a nuestra propia comprensión sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor. Nosotros la creamos al fin y al cabo. No venían de fábrica con nuestra existencia, no llegaron realmente, o sea, de otros seres. Nosotros fuimos quien determinamos qué cosas funcionan y cómo y por qué. Y hasta dentro de nuestras propias leyes hay leyes que dan puerta abierta al caos y la aleatoriedad. Y dentro de esas mismas posibilidades, pues al final yo creo que tanto entre científicos, profesionistas y como personas, todos vamos a tener que replantearnos muchas cosas sobre lo que sabemos y conocemos. Porque el que no conozcamos algo como funciona no quita que exista. Como dije, pues al final las leyes son leyes creadas por nosotros. Entonces, capaz estos objetos, estos UFO, al final, sean lo que sean, si desafían estas leyes es porque capaz no está del todo correcta nuestra interpretación y todo este tiempo hay nuevas formas en las que podemos aprovechar esas mismas posibilidades en cuanto a tecnología. Al final yo creo que algo que se ha revisado mucho en la ficción y en la ciencia es la parte de la gravedad. Al final es un fenómeno que envuelve a todo y a todos, incluyendo parte en el universo, galaxias y el espacio. Entonces yo creo que más que un miedo por pues, lo que podrían ser estos seres o no, que pues identificamos, al final yo creo que es una oportunidad para todos nosotros. En la parte de la espiritualidad y dimensiones, yo creo que aunque sea de forma más robusta o un poco más, no sé cómo explicarlo, un poco menos científica, pues lo hemos experimentado como personas, ya sea el contacto con seres místicos o hasta la propia idealización de la religión. Yo creo que por más pues, parte que haya del ser humano, pues de un punto todas estas ideologías tuvieron que venir de algo que nos los enseñó. Entonces yo considero pues hasta cierto punto con sus limitaciones del concepto pues verdadero, la parte de que haya una más dimensiones aparte de la física en la que nosotros vivimos. Entonces al final no es que haya un cambio, sino que tenemos que aceptar que hay cosas que no podemos explicar que sí pueden seguir existiendo incluso si no hay algo científico detrás de ello. En la parte religiosa, pues no me considero afectado. Tengo parte creencia, pero al fin y al cabo igual es una herencia más familiar. Yo creo que pues al final, así como hay que tener la mente abierta a muchas posibilidades y a las coincidencias que llegamos a encontrar, ya sea científicamente o por experiencia, pues sin ser
por así decirlo, en el concepto de un fanático religioso, pues yo creo que no me afecta. Al final, lo que importa de una religión o de una creencia no es la propia religión en sí, sino que cómo ayuda a que uno mejore en su vida. Entonces yo no creo que descubrimientos que son avances totales para la humanidad, pues choquen con esto si uno tiene la mente abierta lo suficiente para que entendamos que hay más que solo eso. En la parte de los problemas éticos, como mencioné en unas preguntas atrás, pues van a existir limitaciones de qué se va a poder hacer y qué no. Una vez se abre el grifo de estas tecnologías para conexión mente, máquina, mente, inteligencia artificial, coches, etcétera, pues al final muchas cosas van a ser por seguridad de uno, y seguridad yo creo que igual más extrema si nos vamos a un caso más extremista. Yo creo que, por ejemplo, si hablamos de conexión nosotros con tecnología mediante nuestras mentes, pues al final no todo el mundo está mentalmente estable por sí mismo. Entonces yo creo que eso va a ser un punto muy importante para que tal vez no sea algo general como que te vendan un iPhone, este tipo de tecnologías. Va a ser más aplicado a una parte pues que los gobiernos consideren útil. En cuanto a lo ético, pues yo creo que al final en todos los avances hay dilemas éticos. Van a existir sí o sí. Yo creo que lo preocupante de que empezamos a usar la conciencia en estos aspectos no es la acción misma, sino que quién va a estar detrás del auto que se va a manejar, del armamento, porque al final, pues, hablando de un país como Estados Unidos, pues lo principal que piensan es en la militarización. Tal vez en México no sea algo tan común, pero allá se tiene la tecnología y es una de las grandes empresas quienes la desarrolla. Al final saben del mejor postor que siempre va a ser el gobierno de los Estados Unidos. Y justamente viene la siguiente pregunta muy bien relacionada en la parte de, pues, ¿cómo vamos a confiar en la autoridad? Pues, o sea, a pesar de que muchos podrían tachar de conspiraciones tontas todas estas revelaciones que ha hecho el gobierno, yo creo que la mayoría de gente o lo tomó indiferente o lo tomó con interés. Yo creo que no llega a haber mucho una parte de una respuesta agresiva, una respuesta de cero confianza. O sea, a partir de estas revelaciones que sí me tocó verlas cuando fueron en su momento y leer los artículos y noticias, no cambió del todo la percepción del público. O sea, yo creo que no sé si es algo de nuestra generación o de nuestra especie en sí, pero nos adaptamos tanto a cosas que antes pensamos irreales de una manera que asusta. O sea, ahorita mismo puede llegar un ovni en una ciudad y que sea presenciado por todos. Y al fin y al cabo yo creo que mientras que no se trate de algo pues extremista en cuanto a lo que puede ser una presencia de otro ser extraterrestre o otro ser vivo aparte de nosotros con esas capacidades, pues al final mucha gente ni siquiera está tan atento a ello. O sea, muchos prefieren no pensar tanto en el cielo y las estrellas y nada más en tierra. Entonces yo creo que ha sido parte importante para la que pues, no ha habido ni siquiera un impacto en la confianza que ha habido en el gobierno como tal. Pues esta experiencia pues, de haber visto los videos y de la información que hemos visto a lo largo de los últimos años, pues me da a entender que pues la generación que soy y las que vienen, vamos a ser partes de una nueva generación en presenciar un cambio histórico, yo creo. Porque realmente cuando entremos al auge de estas tecnologías, que realmente podemos lo que pensamos transmitirlo a una compu, una tablet, a un vehículo, o que vamos a adquirir conocimiento
de forma bilateral de los mismos aparatos a los que nos conectamos. O sea, hay muchas posibilidades infinitas, buenas y malas, que al final los mismos que crean la tecnología son los que van a decidir. Y preguntas nuevas es, yo creo que cómo va a adaptarse a ser parte de nuestra vida diaria estas tecnologías, cómo va a ser algo nuevo, así como en su momento fue el internet, como en su momento fue la creación de una computadora, la creación del teléfono. Pues al final siempre nos adaptamos a los nuevos inventos y vamos al siguiente. Y en la época actual, ese nuevo invento son estas tecnologías y la inteligencia artificial. Yo creo que así como pueden ser para bien, puede existir resultados para mal con esta tecnología. Como mencioné hace rato, igual la militarización al final es un foco grande de las empresas que justamente desarrollan mayor parte de estas tecnologías que están en Estados Unidos. Entonces, bajo las manos correctas son una herramienta de paz. Tal vez una herramienta en la que podamos realmente centrarnos en algo más hacia el futuro que no sea devastarnos entre nosotros. Pero lo único que me da miedo es que pues, se le vea como una herramienta para seguir haciendo eso mismo. Al final somos impredecibles. Puedo decirte ahorita con seguridad que va a provocar otra guerra en la que se va a utilizar estas tecnologías y capaz nunca pase, y viceversa. Puedo decir que va a haber paz y que se desata otra tercera guerra mundial. Uno nunca lo va a saber del todo. Es algo totalmente impredecible desde nuestro punto de vista. Yo creo que pues la creatividad va a ser un poco de lo más afectado, ya que si es posible una conexión bilateral, puede que ya no empecemos a depender de aprender de una forma natural. O sea, si se hace bien, puede ser posible hasta transmitirnos información y que se quede en nuestro cerebro y se aparte de nuestro conocimiento. Pero pues al final, como lo que tiene con la información viene de la mente de alguien más. Y el que venga de la mente de alguien más va a empezar de una forma a bloquearnos, encerrarnos en una burbuja mental en la cual, debido a que no hay necesidad, no vamos a necesitar pensar por nosotros mismos. Yo creo que ese es el alcance que va a tener. Y más que una herramienta, este tipo de tecnologías posibles van a ser una decisión. Una decisión sobre nuestra autonomía al pensar, al aprender. O básicamente depender totalmente de la información que alguien más nos ponga en el camino. Yo creo que eso va a ser el caso a revisar tanto en un futuro cercano como un futuro lejano. Yo creo es un poco más complicado de responder la parte de pues cómo se adaptaría hacia formas universales o no humanas extraterrestres, para ser más claros, porque pues no sabemos, o sea, solo tenemos ideas muchas veces bajo pues creaciones de otras personas en la ficción, pero no tenemos una idea clara de cómo sería realmente nuestra conexión o cómo aplicaría con un ser extraterrestre. Lo único que considero es que si de verdad son lo que dicen ser estos datos, información de las naves recuperadas, de todos estos artefactos, ese va a ser la unión, el linkeo que vamos a tener en la tecnología. Y puede dar partida a que si en un futuro nos toca presenciar una llegada de otros seres a la Tierra, yo creo que va a ser esa tecnología lo mismo que nos va a ayudar a comunicarnos. Si son manejados por la mente, pues no va a cambiar nada en cuanto a cómo pues es la tecnología convencional, porque no tengo la duda que esa tecnología ya está en desarrollo o ya existe y igualmente está en una fase de pruebas.
Al final, por ejemplo, con Elon Musk, que podrá ser o no el mejor ejemplo de persona, realmente pues no, pero los avances que realiza son muy importantes y muchos de ellos están basando en la parte neural del cuerpo humano y justamente unirnos en una conexión con máquinas. Entonces, podría ser un punto a favor de dudar si son extraterrestres realmente y si no son propias creaciones de aquí en este mundo. Pero pues a su vez me da a entender que más tarde que pronto pues va a ser otra tecnología más de nuestro grupo normal de tecnologías. Al final, pues hace muchos años ver una pantalla y una grabación en vivo era estaba al mismo nivel que cuando se fue a la luna. Entonces, con los tiempos cambiantes, al final se va a volver parte de nuestra cultura como seres humanos, como se ha vuelto todas las tecnologías que han venido y por venir. En la parte existencial, eso es muy importante. Yo creo que vamos a vivir un proceso en el que puede que mucha gente y capaz, y es muy posible porque si lo acabo de pensar ahorita con solo leer eso, yo creo que todo el mundo lo va a pensar, que intentemos inmortalizarnos como personas. Digo, está claro, uno al transferir conciencia a un aparato, si es que llega a ser posible, no eres tú realmente, al final uno se va a morir y no va a pasar nada más, pero al final, o sea, yo creo que eso va a ser parte extraña en esas situaciones, pero al final vamos a querer inmortalizar nuestro psique, nuestra persona, en una máquina y puede que sea posible. Le mentiría si le digo que no creo que vaya a pasar. Yo creo que va a ser algo que va a pasar. Aquí lo que me pone en duda y que puede ser algo igual, aunque suene más loco, es como cambios en conciencias, o sea, que hablemos ya de un cambio corporal, un cambio entre personas mediante máquinas. Es idea loca que se me iba a ocurrir, pero yo creo que la parte de una persona, máquina unidas va a dejar de ser ficción, por lo menos en este siglo. Al final, entender estos fenómenos igual es importante. Yo creo que ser pesimista, ser contrarista de todo lo que sale de información y empezar a encerrarnos y decir que no es real, no es verdad, que no va a ser posible y todo, es detener un progreso. El progreso nos puede llevar hacia buenos lugares o malos lugares, pero eso solo va a depender de que lo guiemos. Y si nos tiramos para atrás en ese momento que se está tomando esas decisiones, pues al final solo lo vamos a ver pasar en nuestra propia negación. Entonces va a ser importante que formemos parte de ello, no solo necesariamente en su desarrollo, sino que en cómo socialmente se va a aceptar. Si nos sentimos socialmente preparados para que esas tecnologías sean una realidad en unos años, sin irme tan loco, yo creo que va a pasar un tiempo todavía, pero un tiempo puede ser 10 a 20 años. Yo creo que pues es importante que empecemos a tomar conciencia de la posibilidad de esas creaciones y justamente va a entrar la parte ética que vamos a tener que dominar. Porque si dejamos un libre albedrío total sin límites sobre estas tecnologías, pues realmente, como he mencionado todo este tiempo, es la impredecibilidad que va a haber sobre ello. Nos va a ser imposible disfrutar de los beneficios que podría traer realmente para la humanidad. Muchas gracias, profe. Buenas noches.